Hola, bienvenidos. Mi nombre es Mari Gladys Cabrera Hernández, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la carrera de Derecho. Hoy hablaremos sobre la sociología del derecho, especialmente sobre los aportes que algunos autores de la sociología han hecho sobre esta materia. Es importante destacar que desde el punto de vista de la sociología, el derecho es un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad. Y para comprender las transformaciones sociales que se suscitan en nuestro entorno, es necesario acudir a la sociología. La sociología del derecho es un subcampo de la sociología que estudia las dimensiones sociales sobre las diferentes conductas y roles que se desarrollan los individuos dentro de una estructura social. Para entender esta sociología es necesario acudir a autores que han dejado un legado, su historia, sus conocimientos para entender mejor esta materia. Pensadores como Karl Popper, Thomas Kuhn y Anthony Giddens. El primer autor que analizaremos es Karl Popper. Karl Popper nace en 1902 y fallece en 1994. Nace en Viena, Austria, filósofo austriaco, británico, politólogo, profesor universitario. Tiene una extensa carrera académica en Europa, Australia, India, Japón, Estados Unidos, entre otros. Su legado. Fue uno de los pensadores más importantes e influyentes de la filosofía del siglo XX. Hizo aportes a la filosofía natural y a las ciencias sociales. Su discurso político defendía la democracia liberal y los principios en la crítica social. Su aporte más importante de Karl Popper fue criticar el método inductivo, que para muchos científicos era infalible, es intocable. Para esto propuso un criterio de comprobación que lo denominó falsación para determinar la validez científica. Defendió la tesis de que la ciencia opera por falsación y no por inducción. Es decir, el método inductivo no sirve para formular leyes universales. Es decir, el racionalismo crítico es la base principal de la filosofía de Karl Popper. Consiste en ser una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivo lógico. Igualmente muestra la oposición al empirismo basado en el de la naturaleza y la experiencia de los sentidos. Una de sus teorías muy importantes es sobre del falsacionismo. Esta teoría sostiene que para aceptar una teoría es indispensable refutarla con un contraejemplo, porque es la única forma de corroborar la validez provisional de una teoría cuando no es posible refutarla. Elabora el método del valor de la experimentación, de la deducción lógica, de la intuición para la formulación de la hipótesis y de la intersubjetividad como criterio de validez. Otro pensador importante es Thomas Kuhn. Él nace en 1922 y fallece en 1996. Nace en Ohio, Estados Unidos. Este autor es denominado el filósofo de la ciencia y es un gran historiador. Fue un gran historiador y trata sobre la física teórica. Profesor de filosofía e historia de la ciencia en las universidades reconocidas a nivel mundial. Su legado. Este filósofo fue muy importante dentro de los filósofos de la ciencia del siglo XX. Introdujo el concepto de la influencia de factores sociológicos y psicológicos al desarrollo de la ciencia y del paradigma. Conceptos como ciencia normal, revolución científica, paradigma han pasado al patrimonio de la epistemología. Para Thomas Kuhn,
los paradigmas son conceptos unitarios que engloba todo lo que se conoce en un momento determinado y un contexto social. A decir de Kuhn, un paradigma es un modelo o un patrón que incluye una serie de teorías con sus leyes, reglas, aplicaciones, instrumentos técnicos. Su fundamento se basa en tres tópicos que desarrolla. Uno, la prioridad de los paradigmas y las reglas que guían la investigación científica. 2. La crisis de la ciencia y los cambios revolucionarios. Y 3. La respuesta que los científicos suelen dar a los cambios de paradigma. Este modelo es aceptado por el grupo que se dedica a investigar y pensar dentro de esa ciencia. Por lo tanto, las creencias y valores que hay en ese paradigma son solamente para ese grupo. Thomas Kuhn desarrolló la teoría de los paradigmas y esto, según él, los paradigmas entran en crisis. Se requiere un cambio radical que implica nuevas teorías, nuevas creencias, nuevas leyes, nuevos instrumentos teóricos. A esto lo definió como las estructuras de la revolución científica que intenta explicar los nuevos fenómenos. Según Kuhn, la ciencia avanza poco a poco hasta que el paradigma socialmente aceptado ya no es capaz de explicar todo lo que conoce. Otro autor contemporáneo actual es Anthony Giddens. Este señor nace en 1938 en Londres, Inglaterra. Es un teórico social contemporáneo más importante de Gran Bretaña y profundiza la física teórica. Profesor de filosofía e historia de la ciencia en algunas universidades reconocidas a nivel mundial. Legado. Este sociólogo británico es muy importante y hace un análisis y una reflexión de la modernidad radicalizada, del impacto de la globalización, el individualismo, el significado de la igualdad, el gobierno global, la democracia cosmopolita, entre otros. Entre sus teorías más destacadas, afirma que es urgente la transformación de la sociedad contemporánea y de la reformulación de la teoría sociológica. Además, destaca el rescate de la esencia del concepto de bienestar social, la seguridad pública, la crisis de la familia, la pérdida de identidad, etc. Una de sus frases más reconocidas son la reconstrucción de la capacidad del Estado con la regulación industrial. Este es un planteamiento que debe ser desde el Estado. El Estado debe proporcionar bienestar y de las obligaciones y derechos de la ciudadanía, la política del cambio climático y la seguridad energética. Anthony Giddens propone una reforma de la sociedad, de la socialdemocracia denominada la tercera vía, cuyo objetivo es compatibilizar los valores tradicionales de la centroizquierda como la solidaridad social, la justicia social, la responsabilidad y oportunidades con los postulados económicos del libre mercado, como la reducción del intervencionismo y de los impuestos. Según Giddens, se necesita un nuevo paradigma universal que esté lejos de los sistemas políticos establecidos como son la izquierda y la derecha. Esta sería la llamada la tercera vía, que es una socialdemocracia renovada y actual que intenta transformar el mundo globalizado competitivo que está destruyendo a las sociedades y países. Gracias por toda su atención. Ya nos veremos en otra ocasión.